Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y en especial para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Así que bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine en su segmento, el segmento maravilloso que cada semana nos llena de conocimiento, nos llena de revelación, donde realmente vamos alcanzando lo que el Padre quiere darnos a conocer. Así que Catherine, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros en este 2024 y te damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Hola, ¿qué tal? Muy feliz de poder compartir este nuevo año también con ustedes. Qué bueno. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy es invertir en otros. Escuché esta frase que me gustó mucho. A las personas no les importa qué tanto sepa hasta que saben lo mucho que le importan a usted, ¿no? Bueno, nosotros somos creación de Dios, ¿no? Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y también hemos sido creados para interactuar, hemos sido creados para compartir con los demás, ¿no? Para edificar la vida de los demás, para relacionarnos con otras personas. Dios nos ha diseñado así. Entonces, todos tenemos ese deseo, ¿no? Personas, por ejemplo, de relacionarse con tus amigos, relacionarte con tu mamá, con tu papá, si eres padre, madre, con tus hijos, ¿no? Así seas una persona, un niño, ¿no? O también un jovencito, o también ya una persona adulta, siempre hay ese deseo en nosotros de relacionarnos, ¿no? Así seas una persona callada, ¿no? O una persona muy, que habla, que se relaciona fácilmente con las personas, ¿no? O sea, seas introvertido, seas extrovertido, ¿no? Tengas recursos económicos o no tengas recursos económicos, hayas estudiado, no hayas estudiado, todos, ¿no? Tenemos esa necesidad, ¿no? Somos personas que necesitamos relacionarnos y hemos sido diseñados para eso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Entonces, la respuesta es sencilla, ¿no? Es dejar de pensar en nosotros mismos y en nuestros propios asuntos y empezar a enfocarnos en los demás, ¿no? Claro, es importante que uno piense en uno mismo, ¿no? Pero no solamente que se quede ahí, ¿no? Sino que tienes que extenderte, ¿no? Dejar de ser una persona egocéntrica, que todo se trata de ti, estudio para mí, todo esto hago para mí, porque al final todo lo que hacemos, ¿no? Es debe ser, ¿no? Con el fin de edificar la vida de otros. Por ejemplo, si eres un profesional de la salud, eres un médico, usas tu profesión para ayudar a que las personas, ¿no? Puedan restablecer su salud. Si eres un contador, ayudas a tener en orden las finanzas de una empresa, ¿no? Si eres un abogado, bueno, en mi caso ayuda a que las personas también puedan solucionar sus temas legales, sus conflictos que puedan tener, ¿no? Entonces va más allá de mi propia vida, ¿no? Entonces tengo que dejar eso, de solo pensar en mí y mirar solo en mí y empezar a enfocarme en los demás, ¿no? Y bueno, lo que siempre digo, ¿no? O sea, el plan de Dios para nuestras vidas es tan grande que aún trasciende nuestras propias vidas, ¿no? O sea, va más allá de mi propia vida, ¿no? Y trasciende generaciones, ¿no? Entonces, porque si es solo fuera mi propia vida, sería pequeño, pero como es tan grande, va más allá de mi propia vida. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón, ¿no? Y ese es el corazón también de Jesús, ¿no? Que dejó su trono, ¿no? Y vino a esta tierra, ¿no? Como hombre para servirnos a nosotros, ¿no? Para entregar su vida, para que nosotros podamos ser salvos y podamos restablecer nuestra relación con Dios, que al final esa es nuestra relación más importante, nuestra relación más importante es nuestra relación con Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo nos relacionamos? Esa pregunta. No, primero, bueno, se requiere escuchar a las personas, ¿no? Y también ese deseo de ayudar a las personas, ¿no? Y también valorar a las personas. O sea, entender que las personas han sido creadas a la imagen y semejanza de Dios
y darles ese valor, ¿no? Yo los valoro porque sé que son valiosas. Ellos han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero también para aprender a relacionarnos, tener relacionamientos sanos, también requiere preparación, ¿no? Y la pregunta sería, ¿estamos preparados para las relaciones? No. Entonces, hay principios que nosotros podemos aplicar. Uno de esos principios es el principio del espejo, ¿no? Porque nosotros normalmente, ¿no? Y creo que la mayoría o todos de repente hemos cometido ese error, ¿no? A veces miramos el error ajeno, ¿no? Y digamos, claro que puede ser un error, ¿no? Pero a veces no miramos nuestra propia vida, ¿no? Entonces, de repente veo un error en alguien, pero no veo que yo también tengo un error y de repente es un error más grande, ¿no? Ahora, como dicen, ¿no? Como un ciego va a guiar a otro ciego, ¿no? Entonces, primero yo requiero, ¿no? Sanar mi vida, ¿no? O cuando estás en el avión, ¿no? Por ejemplo, siempre las señoritas te dan esas instrucciones de que si cae el respirador, primero tú te lo pongas para que puedas ayudar a otro, ¿no? Entonces, un primer paso para prepararme para tener buen relacionamiento con las personas es también mirar mi propia vida, examinar mi propia vida, cómo estoy yo, ¿no? Y bueno, vemos acá un principio en Mateo 7, del 3 al 4 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿No? Entonces, sí necesitamos ayudar a los demás, ¿no? Agregar valor a la vida de los demás, invertir en la vida de otras personas, pero también necesitamos primero examinarnos nosotros mismos. Ahora, todos hemos tratado de repente con una persona difícil y es un problema, ¿no? De repente un cliente que yo me acuerdo que cuando trabajaba en atención al cliente en una cooperativa, tenía clientes, ¿no? De todo tipo, algunos clientes muy amables, algunos clientes venían cansados de trabajar porque trabajaban en una mina toda la noche y al día siguiente venían cansados y a veces venían de mal humor. No, y a veces había personas que las chicas, por ejemplo, el equipo de trabajo, no las querían atender porque te trataban mal y hasta se escapaban, ¿no? Decían, no, no, yo no le quiero atender a esa persona porque esa persona es complicada, ¿no? Ya tú atiéndele, ¿no? Porque realmente eran personas complicadas, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Es un problema tratar con una persona difícil, pero a veces no nos ponemos a pensar que esa persona difícil, muchas veces es uno mismo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando yo soy esa persona difícil? ¿Qué difícil es tratar conmigo cuando yo soy esa persona difícil? ¿No? Entonces necesitamos examinar nuestros corazones, ¿no? Entonces, las personas que no están conscientes, ¿no? De quiénes son, ¿no? Y de lo que hacen, con frecuencia dañan las relaciones, ¿no? Entonces, necesitamos entender bueno, estas verdades, ¿no? Que la primera persona la que debo conocer es a mí mismo. No debo tener una conciencia propia de quién soy yo. Debo conocerme, ¿no? Como, por ejemplo, hay test, ¿no? De personalidad, ¿no? ¿Qué tipo de personalidad tengo? Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona melancólica, colérica, ¿no? Entonces, por las características de mi personalidad, yo tiendo a pensar mucho las cosas, ¿no? Em, pero también a veces entro en un círculo vicioso y me cuesta salir del círculo vicioso y entender eso me ha ayudado a tener a relacionarme mejor con las personas porque lo que pasaba es que yo a veces, digamos, yo me la pasaba pensando, yo cargaba mis cargas emocionales y no las compartía con nadie y yo luchaba sola. Entonces, conocerme a mí misma me ha ayudado a tener relaciones más sanas porque ahora ya entender eso me ha permitido compartir mi carga con otro y decirle a otro, a personas, ¿no? Que caminan conmigo, a mis líderes, sabes que estoy teniendo este problema y no lo puedo resolver yo sola y necesito que me ayudes y oremos juntos. Y esas personas me ayudan y oran por mí, ¿no? A veces me costaba compartir con otros y yo pensaba y pensaba y me deprimía. Entonces, cuán importante es que cada uno se pueda conocer, ¿no? Te puedas conocer, te examines cómo eres, o como decía, ¿no? David, ¿no? Señor, examina
mi corazón, ¿no? O sea, examinarse a uno mismo, ¿no? Si uno ve cosas que no le agradan a Dios, entonces dejar esas cosas. Ahora, también la primera persona con la que tengo que llevarme bien es conmigo mismo, ¿no? No puedo, a veces tendemos, y bueno, yo le he dicho, ¿no? A veces esas frases, ay, me odio, ¿cómo he podido hacer eso? Y cuando yo digo, pero ¿por qué hablo así? ¿Por qué digo me odio? Si yo, o sea, yo me tengo que amar también, ¿no? Entonces, ¿cómo está mi imagen propia? ¿No? Muchas veces he dicho también esa frase, pero me pongo a reflexionar y no es algo correcto, ¿no? Entonces, la primera persona con la que tengo que llevarme es conmigo misma, ¿no? Me tengo que llevar bien conmigo misma. Y también esto, ser honestos. La primera persona que me causa problemas soy yo mismo, ¿no? Yo mismo a veces, yo misma me causo problemas, a veces tomo malas decisiones y me equivoco y yo mismo origino problemas en mi vida, ¿no? Y tengo que ser honesta, sí, a veces tomo malas decisiones, ¿no? Pero también debo hacer ¿no? La primera persona que debo cambiar es a mí mismo, porque a veces queremos cambiar al otro, ¿no? Porque es más fácil, ¿no? Decimos, por ejemplo, ay, mi papá tiene este error y, ay, deberías cambiar esto, o mi esposo tiene este error y debería cambiar eso. Pero debo entender que, bueno, yo no puedo cambiar a nadie, ¿no? Pero la primera persona que debo cambiar, o sea, es a mí mismo. Yo sí tengo responsabilidad personal, o sea, yo sí puedo tomar la decisión de cambiar. O sea, yo misma tengo que tomar esa decisión, ¿no? Si veo un error en mi vida que me está trayendo consecuencias negativas, yo tengo esa responsabilidad. Y otra cosa, la primera persona que puede hacer una diferencia soy yo. Yo puedo hacer una diferencia, ¿no? Por ejemplo, si es que en un lugar de repente nadie se saluda, yo puedo hacer la diferencia y yo puedo dar el saludo, ¿no? Y, por ejemplo, si voy a un lugar y nadie me saluda, yo puedo iniciar, dar el saludo, ¿no? Pero una vez escuché en una prédica, a veces, por ejemplo, nosotros cuando vamos a la iglesia decimos, ay, en esa iglesia, ay, son apáticos, nadie me saluda, nadie me pregunta cómo estoy y siempre vamos con esa expectativa de qué voy a recibir, pero no vamos con esa expectativa de qué voy a dar. O sea, cuando yo voy, digamos, a mi culto, a mi reunión de iglesia, ¿qué voy a dar a los demás? A veces vamos con esa perspectiva de qué voy a recibir, pero necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y también ir con esa, claro que nosotros recibimos, pero también con esa perspectiva de qué voy a dar. Entonces, si de repente nadie te saluda, tú saluda, ¿no? Tú pregúntale cómo estás a esa persona. Y ahí las cosas van a cambiar, ¿no? Entonces, no esperemos a que los demás lo hagan, sino nosotros podemos hacer la diferencia. Entonces, yo puedo hacer la diferencia, ¿no? Y también otro principio, ¿no? Que la primera persona que debo liderar es a mí mismo, ¿no? Me gusta mucho, bueno, la historia, ¿no? De Caín y Abel, ¿no? Porque confronta mucho bueno, mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos ahí que Caín no pudo liderarse él mismo, por ejemplo, dice que dejó que el pecado se enseñoree de él, ¿no? O sea, que lo gobierne, ¿no? Dejó que la ira, que la cólera, que la envidia lo gobierne. Y él no tuvo, o sea, no tuvo ese autogobierno, ¿no? Sino dejó que otras cosas gobiernen su vida. Entonces, no tuvo dominio propio, ¿no? Entonces, la primera persona que debo liderar es a mí mismo y entender eso, ¿no? Ahora, Pablo escribió, bueno, en Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, ¿no? Entonces, podemos mirar a los demás sus errores, pero a veces, muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, podemos observar errores de los demás y a veces podemos caer eso en juzgar, pero nos condenamos a nosotros mismos, dice Pablo, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Bueno, yo también tuve una experiencia así en mi vida personal de que particularmente una conducta de las personas yo juzgaba mucho. Era muy condenadora y decía, ¿cómo pueden hacer eso? Yo no haría eso. Y en una etapa de mi vida de debilidad yo hice eso. Entonces ahí yo entendí
que mi fundamento bajo el cual yo me portaba si no hacía eso, no era el amor a Dios, ¿no? Sino, no era construido sobre la roca que es Jesucristo, sobre un principio de la palabra, sino que era el legalismo, ¿no? Y cuando yo me vi en ese error y dije, wow, yo he cometido el mismo error, lo que tanto juzgaba yo lo he hecho. Yo dije, me puse a pensar y meditar y dije, es que yo he construido sobre arena movediza porque yo he construido sobre el legalismo, pero no realmente por un principio de la palabra, ¿no? Entonces, muchas veces nos pasa eso, ¿no? Entonces, después de entender eso, de que soy yo, ¿no? Responsable de mi propia vida, ¿no? De entender esos principios, del principio del espejo, de mirar mi propia vida. Entonces, a partir de eso puedo empezar ¿no? De examinar mi propia vida y luego pensar en eso, ¿no? ¿Cómo invierto en la vida de los demás, ¿no? Entonces, Alan Lloyd McGinnis dijo, no existe más noble ocupación en el mundo que ayudar a otro ser humano a lograr el éxito, ¿no? Entonces, agregamos valor a los demás cuando los valoramos verdaderamente, ¿no? Entonces, tenemos una historia de la Biblia, que está en Primera de Samuel 25 del 1 al 42, que vemos acá dos personajes. Vemos a Nabal y Abigail, ¿no? Entonces, mientras David y sus hombres se preparaban para cruzar la propiedad de Nabal, dice que David mandó a algunos de sus hombres por delante para que le pregunten a Nabal si podría darles cualquier cosa, como comida, abrigo, bebida, ¿no? Ahora, David no había vencido a Goliat, ¿no? Y a los filisteos, y había sido ungido ya como futuro rey por el profeta Samuel, ¿no? Pero Nabal era un hombre rico, ¿no? Pero Nabal se rehusó a darle ayuda, ¿no? Y encima de negarse a darles ayuda, ¿no? También los insulta, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué Nabal, por qué este hombre, ¿no? En vez de mostrarle su apoyo a David, ¿no? De ser generoso, ¿por qué lo trató así? ¿No? Entonces, como hemos visto anteriormente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, primero tenemos que saber, ¿no? Nuestro propósito, ¿no? O sea, y conocernos a nosotros mismos, ¿no? Cuando tú te conoces y te entiendes, por ejemplo, que Dios te ha creado para también aportar en la vida de otros, entonces, eres consciente de eso, o sea, no vives en automático, ¿no? Yo trabajo, estudio, bueno, duermo, trabajo, duermo, y actúas en automático, sino que eres consciente que todo lo que haces debe ser para glorificar a Dios, ¿no? Entonces, te pones a pensar, ¿no? Yo debo agregar la vida, valor a los demás, debo ser generoso con los demás. Pero Naval, pues no, su conciencia de sí mismo no se conocía él mismo, ¿no? O sea, no tenía esa conciencia, no se había examinado, no había aplicado ese principio del espejo de mirar su propia vida. Él estaba envuelto en su pequeño mundo, en sus capacidades, en sus riquezas, en lo que él había logrado, y todo era él, yo. Entonces, no se ponía a pensar en los demás. Pero cuando viene David, ¿no? Le pide ayuda, él, que era una petición justa, ¿no? David era un hombre conocido, era conocido como el protector de la tierra. Entonces, había vencido a Goliat, pero él se rehúsa a darle su ayuda. Entonces, vemos en Nabal, que fue un hombre que creció rico, ¿no? Pero él no le gustaba establecer relaciones, o sea, todo era él, no establecía relaciones, ¿no? Era egoísta y era también desconfiado de otros, ¿no? No daba, no tenía esa actitud de dar, ¿no? De esa actitud generosa, ¿no? Entonces vemos esas actitudes en Naval, también que menospreciaba a la gente, ¿no? Y no, pues como consecuencia del menosprecio, no daba valor a las personas. O sea, no decía, wow, esa persona es valiosa, David es valioso. No valoraba a las personas, ¿no? Entonces era una persona muy egocéntrico y solamente le estaba interesado en hacer su propio reino y no el reino de Dios. O sea, todo era él. Pero Nabal tenía su esposa, ¿no? Y su esposa de Nabal era Abigail, pero Abigail era lo contrario a Nabal, ¿no? Entonces,
como Abigail oyó acerca, ¿no? De que su esposo no quería ofrecerle su ayuda a David, ¿no? Ella también supo que David tomaría represalias, ¿no? Pero ella establecía relaciones de manera diferente, ¿no? Entonces va a donde David, ¿no? Y lo persuade para que no reaccione así ante el maltrato de Nabal, ¿no? Entonces, bueno, luego David se va en paz, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en Abigail, ¿no? Ella se arriesga, ¿no? Ella es humilde, ¿no? Entonces, reconoce, ¿no? O que su esposo no ha cometido un error con David y es humilde, se acerca a David, ¿no? Entonces vemos humildad en la vida, vemos responsabilidad personal, ¿no? Porque uno de esos principios, ¿no? O sea, ella hace la diferencia. O sea, ella hubiera podido, dicho, ella hubiera podido no hacer nada, ¿no? Porque ya, pues su esposo se portó mal. Ella no se portó mal. Ella no se portó mal. Su esposo se portó mal. Pero ella va más allá de dejar las cosas así y va, toma iniciativa, no asume ella hace el cambio, ¿no? Y ella tiene un corazón generoso, ¿no? Entonces, vemos ahí dos personas, ¿no? Con actitudes diferentes, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no? Bueno, nosotros debemos anhelar ser como Abigail, ¿no? O sea, las actitudes, ¿no? El carácter que ella ha mostrado, ¿no? Entonces, en Hebreos 10, del 24 al 25 dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Animémonos unos a otros. Siempre vamos a ver eso en la palabra de Dios, siempre dice los unos a los otros, porque Dios quiere que nosotros nos relacionemos sanamente con otras personas, porque así crecemos. No, me gustó mucho esa ilustración. Por ejemplo, si es que en un accidente de tránsito, tú, por ejemplo, sufres un accidente de tránsito, ¿no? Y por casualidades, o sea, por ejemplo, se te amputa una mano, ¿no? En el accidente y tu mano está por la carretera, ya ha salido de tu cuerpo, o sea, ha sido, ¿no? Seccionada, digamos. Es una escena un poquito fea, ¿no? Pero cuando tú, por ejemplo, ves esa mano, por ejemplo, en mi caso que sea Katy, una persona va a decir, esa mano no es Katy. ¿Quién es Katy? Katy es todo mi cuerpo unido, todo mi cuerpo, o sea, yo de forma íntegra, completa, que hablo, bueno, todo, ¿no? O sea, pero mi mano cuando sale de mi cuerpo ya deja de irrigar, ¿no? Deja de cumplir funciones, deja de tener movimiento porque ya salió de mi cuerpo. Entonces, muchas veces nosotros eh, nos alejamos del cuerpo, ¿no? Y perdemos vida, ¿no? Necesitamos estar cohesionados, ¿no? Necesitamos andar en comunidad, necesitamos relacionarnos con los demás, necesitamos compartir nuestras cargas, necesitamos orar por los demás, necesitamos invertir en la vida de los demás, porque así crecemos, ¿no? Así tenemos un crecimiento sano. Y eso tú lo puedes ver en tu propio cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se secciona una parte de tu cuerpo, deja de tener vida, porque ya no irriga sangre, deja de tener vida. Entonces, cuán importante es entender eso, ¿no? De relacionarnos, ¿no? De examinar nuestra propia vida también, ¿no? Para tener relacionamientos sanos y invertir también en la vida de las personas, ¿no? Ahora, en el tema, por ejemplo, nos encantan las inversiones, ¿no? Es muy bonito invertir porque cuando inviertes, por ejemplo, hablando de temas económicos, puedes tener una ganancia, pero también hay riesgos, ¿no? Pero, y es algo bonito, ¿no? Es algo que también es una capacidad, ¿no? De analizar y todo. Pero también lo más importante, pero al final es pasajero, ¿no? Porque si es que un día te vas, no vas a ver ahí tus estados de cuenta, ¿no? Financieros de tus ahorros. Pero podemos invertir en algo que sí es trascendente, ¿no? Y es en las personas, ¿no? Entonces, podemos invertir en las personas, ¿no? Y hacerte esa pregunta, ¿no? Que algo muy importante en la vida, o sea, el valor de una persona. De repente, ya, un carro, pero un carro nunca va a tener el valor de una persona. Una persona es única, una persona es creación de Dios, es una persona que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿no?
Entonces es algo muy valioso, por ejemplo, invertir en la vida de tus hijos. O sea, porque un carro lo puedes comprar o de repente no lo puedes comprar, pero, o sea, no es algo que te va, que, o sea, es algo económico, no es algo que, o sea, es algo que se acaba, algo finito, algo que se acaba. Pero una persona, entonces esa pregunta, ¿no? ¿Acaso existen algo más en el mundo que verdaderamente importe comparado con las personas? ¿No? Entonces son las personas. Entonces necesitamos aprender a invertir en las personas, ¿no? ¿Y cómo invierto en las personas? A través de las relaciones, de los relacionamientos, ¿no? Y cómo cuando yo doy desinteresadamente, ¿no? Me gusta mucho ese versículo, ¿no? Que el que siembra para sí mismo no cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, ¿no? Porque me deja que yo, o sea, me enseña que yo deje de mirar mi propia vida y no, y que lo que dé, lo haga como para Dios, ¿no? Que invierta en las personas desinteresadamente. Así no me lo agradezcan, porque yo sé que lo he hecho para Dios. Y si viene otra persona, volveré a invertir en esa persona porque sé que lo he hecho para Dios, ¿no? Y para invertir en la vida de las personas, ¿no? También se necesita pues cuidado, se necesita tiempo, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, no invierto en la vida de las personas, o sea, no es una vida pues saludable, ¿no? Y requiero, por ejemplo, compromiso, ¿no? Porque necesito establecer necesito tomar tiempo, ¿no? Necesito comunicarme con esa persona, ¿no? Necesito escucharle atentamente, cómo estás, mirarles a los ojos, acordarme de lo que me dijo hace cuando conversaba. Oye, ¿te acuerdas de esto? ¿Cómo sé cómo te está yendo? Preguntarle cómo estás, ¿te estás pasando alguna necesidad? Puedo orar por ti, ¿no? Interesarme por el bienestar de esa otra persona, ¿no? Y también crear memorias juntos, ¿no? Podemos preparar alguna comida juntos, ¿no? Mirar la naturaleza juntos o hacer deporte juntos si te gusta hacer deporte, ¿no? Y así invertir, ¿no? Para que así yo también pueda tener un crecimiento sano. Entonces, invirtamos en en las personas, ¿no? Cultivemos relaciones y cuidemos esas relaciones, ¿no? Y vamos a tener una vida realmente próspera, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros no podamos tener relaciones sanas con los demás, ¿no? Y así vamos a saber que invirtiendo en las personas vamos a tener una vida trascendente, ¿no? Porque escucha esto, que el éxito se trata de mí, ¿no? Pero la trascendencia se trata de los demás, ¿no? Y no quiero llegar, yo Majo dice eso, no quiero llegar a la cima solo, sino quiero, imagínate llegar solo, qué más triste sería llegar solo, no del éxito llegar solo, sino quiero que otros pues estén ahí, ¿no? Para compartir juntos, ¿no? Entonces, me, me invita a eso, ¿no? A relacionarme sanamente y crecer con otros. Gracias, cuídense.